Hola, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con este precioso libro de Joel, libro ubicado en el Antiguo Testamento, eh, un libro que es ubicado dentro de los profetas menores, no porque el contenido, no porque el profeta sea de un menor rango que los otros, sino porque el contenido del libro es pequeñito, son apenas 3 capítulos, y a los libros del Antiguo Testamento cortitos, con poco contenido, pero importante contenido como los demás, se les llama profetas menores. Vamos entonces a empezar el estudio ya meramente de la palabra de Dios en el libro de Joel con los primeros tres versículos, perdón. Dice, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Ya tan solo en este primer versículo encontramos importante información acerca de lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, y lo importante de entender este versículo es incluso aplicable para nuestra vida, la importancia de este versículo. Dice palabra del Señor. Dios estaba confiando en Joel, Dios escogió a Joel para que el mensaje fuese llevado al pueblo de Israel, a su pueblo. Muy bien, y ya Dios no habla así. Ya Dios no habla así. Si alguien dice, Dios me dijo esto, debemos preguntarle, ok, ¿en cuál capítulo y en cuál versículo? ¿En cuál libro o en cuál carta? Porque ya la palabra de Dios está escrita. Ya el canon bíblico está cerrado. Ya Dios no habla como le habló a Joel. Ahora Dios nos habla a través de su palabra. Y eso es muy importante. Ahora el profeta está empezando el discurso con este enunciamiento, palabra del Señor, que Joel está diciendo, oigan, yo vengo de parte del Señor, el Señor me dijo esto que voy a decir, y tienen que escuchar muy bien. El nombre Joel significa Yahweh es Dios, y eso es importante. Y él es hijo de Petuel, su papá Petuel no es mencionado en otra parte de la Biblia, solo en este libro. Su nombre, Petuel, significa hacia Dios, y esto es muy interesante porque el nombre Joel está diciendo Jehová es Dios, y el nombre de su papá es hacia Dios. De hecho, el mensaje principal de esta carta es que uno de los mensajes principales es al arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse a Dios de todo corazón. ¿Cuál es el mensaje que Joel estaba dando? Bueno, en resumidas cuentas, ¿verdad? Está implícita la santidad de Dios en el libro. Dios es santo, Él es 3 veces santo, sus juicios son verdaderos y justos, y Él debe castigar toda maldad porque Él es santo. Esa es una de sus perfecciones. Él es 3 veces santo. El pueblo había pecado, sus rituales en el templo eran religiosidad externa, no había una verdadera adoración que era lo que Dios estaba demandando. ¿Qué es el hombre? El hombre por naturaleza es desobediente, superficialmente religioso, no piadoso, malagradecido y sin temor de Dios. Así estaba el pueblo en el tiempo de Joel. Y Dios trae juicio soberanamente. Dios está mostrando en el libro de Joel que Él es Dios sobre la naturaleza y puede usar la naturaleza para traer juicios, para que su pueblo se vuelva a Él de corazón, de todo corazón se vuelva a Él. ¿Acaso también nosotros no tenemos una comisión como la de Joel? ¿Acaso no tenemos también que decirle a las personas, oigan, Dios es santo, 3 veces santo, y Él viene pronto con un juicio, el juicio viene y voy a castigar toda maldad? Usted, señor, señora, ha roto los mandamientos de Dios, ha mentido, ha robado, ha adulterado, no ha honrado a sus papás. Por tanto, Dios quiere que te vuelvas a Él en arrepentimiento y fe y creas en Jesucristo únicamente como tu único Señor y Salvador. Y Dios nos ha comisionado a nosotros para llevar el mensaje, las buenas noticias a las personas, al igual como comisionó a Joel. Dios quiere una relación íntima con su pueblo. Por eso Joel empieza así, esas palabras del Señor. El Señor que te sacó de Egipto, el Señor que te liberó de la esclavitud, ese Señor que hizo eso
para que ustedes tengan una relación con Él. Esa relación está quebrada por el pecado y Dios quiere restaurarla. Dios quiere que se vuelva a Él en arrepentimiento y fe, porque Él ama que su pueblo tenga comunión con Él, pero el pecado estaba en medio y había que ser quitado. Dios quería perdonarlo, pero las personas debían volverse a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que podemos rescatar del primer versículo, y es delicioso meditar en este precioso versículo. Dice el verso 2: Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Note que la palabra oíd, o el verbo oído, oír, está dos veces. Oíd y prestad oído, o sea, dos veces. O sea, el profeta está diciéndole al pueblo esto muy importante. Deben escucharlo. Presten toda atención a esto que voy a anunciar. Y note que el primer destinatario en la lista es ancianos. Los ancianos pueden ser tanto las personas encargadas del pueblo, de todas las cosas, ¿verdad?, que un pueblo necesita, de administrativas y todo esto, pero también puede ser los ancianos que ministraban en el templo. Cualquiera de los dos pensamientos estaría correcto. Y pues, si pensamos que son los ancianos del templo, yo me inclino que todavía más hacia esa población el profeta Joel se está dirigiendo. Y también el segundo destinatario son los habitantes de todo el pueblo de Judá, de toda Jerusalén, de toda la tierra. Todos los que estaban ahí debían prestar atención al mensaje que Dios le había dado a Joel. Dice el comentarista sobre Joel, David Pryor: no podemos ni pensar ni empezar a entender el impacto o la fuerza del mensaje de Joel si no nos detenemos a ver lo que está describiendo. Para muchos de nosotros es una experiencia ajena y desconocida y plantea todo tipo de preguntas teológicas. Joel las aborda también, hace algunas más. Este conjunto de preguntas es atemporal y relevante para las personas de cualquier país, en cualquier momento de la historia, cuando ocurre algún desastre natural o causado por la crueldad o el capricho humano. Esas preguntas son, por ejemplo, ¿qué está haciendo Dios para arreglar esto? ¿Qué lo está causando? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Hay algo que podamos hacer para detenerlo ahora o impedir que vuelva a ocurrir? Y la pregunta más importante es, ¿qué nos está diciendo Dios? Por eso Joel va a empezar a decir qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que quiere Dios que ustedes hagan para que esto cese o no vuelva a impedir o no vuelva a ocurrir. Joel está llamando al pueblo a que tengan mucha atención, presten atención. Hay una invasión de langostas, hay sequía y hay muchas cosas que están pasando porque Dios está actuando. Dios quiere que prestemos oído a lo que está pasando. Dice la parte B del versículo: ¿ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Joel está diciendo, oigan, presten atención a lo que voy a decir y piensen en esto antes de lo que le voy a decir. Nunca antes había acontecido tal plaga en Israel, en Judá. Nunca antes había existido algo semejante, ni en nuestros días ni en el pasado. Pero recordemos que Dios advirtió al pueblo en Deuteronomio 18 que si ellos desobedecían, iban a cosechar, iban a esforzarse en su trabajo, etcétera. Pero Dios iba a mandar una plaga para que consumiera todo el esfuerzo de su trabajo. Hoy Dios está hablando. Vivimos en un contexto pandémico. Hoy día muy pocos están escuchando lo que Dios está hablando y debemos prestar atención. En el tiempo de Joel había una plaga de langostas. En nuestro tiempo hay una pandemia y Dios definitivamente está hablando y debemos escucharlo. Por eso este libro de Joel es sumamente importante, es sumamente aplicable a nuestro contexto actual,
Y vamos a aprender por medio del libro de Joel, conforme vayamos avanzando, lo que Dios quiere que su pueblo primeramente haga en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde igual que en los tiempos de Joel, la plaga estaba impactando la economía y la vida de las personas y la adoración en el templo. Igualmente, hoy en día la pandemia está igual afectando la economía del pueblo, eh, la salud del pueblo y la adoración de que las iglesias le brindan a Dios. Dios está hablando, Dios está diciendo algo y debemos prestar atención a lo que Dios está diciendo. El siguiente versículo, el verso 3, hay una orden, está en imperativo unos verbos, el verbo contadlo. Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Hay un imperativo. Dios siempre ha querido que nosotros los papás estemos comunicándole a nuestros hijos sus maravillas y sus misericordias y sus juicios, y que eso se transmita de generación en generación. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Esto es importante. Dios está diciéndole al pueblo a través del profeta Joel que eso que estaba pasando debían contárselo a sus hijos. Y sus hijos debían hacer lo mismo con sus hijos. Y los hijos de sus hijos también. En el libro de Jueces, uno de los mayores problemas fue que la generación que conoció al Señor, esa generación valiente y guerrera en el tiempo de Josué, no se preocupó por contarle a los hijos, a sus propios hijos, los juicios y las misericordias de Dios. No los discipularon. Entonces se levantó una generación que no conocía a Jehová y caían en rebeldía, y Dios mandaba juicio y luego levantaba un juez para que se arrepintieran. Y estaba esta misma estructura que encontramos en el libro de los jueces. Había desobediencia, Dios manda un juicio para que ellos procedan al arrepentimiento. Entonces había esperanza para la restauración. Y aquí encontramos importantes aplicaciones. Dios quiere que cada nosotros, los padres de familia, los varones de la casa mayormente, tomemos a nuestra esposa, a nuestros hijos y los discipulemos en nuestras casas. En nuestras casas, de lunes a sábado, es nuestra responsabilidad educarlos en la palabra de Dios. Y es importante la predicación de la palabra de Dios en todo tiempo, tanto en los domingos en la iglesia o en los estudios bíblicos entre semana, pero también nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras esposas todo el tiempo los juicios, la misericordia de Dios, las doctrinas de la palabra de Dios. Y es importante acatar esto con un sentido de urgencia. Los puritanos cristianos en el siglo XVI, por ahí, tenían la costumbre de no solamente tener devocionales con sus familias, ellos elevaban un culto a Dios, hacían alabanza, leían la palabra, meditaban en la palabra, cultos familiares, y eso se ha perdido, y hay problemas con nuestras generaciones porque se están levantando generaciones que no les interesa Dios, y esos valores cristianos importantes se están perdiendo. La predicación de la palabra de Dios es importante, tanto así que vea lo que hace una buena predicación. Por ejemplo, en Malaquías, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, Malaquías capítulo 4, donde habla de Juan el Bautista llamándolo Elías. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 dice: miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres,
de lo contrario veré y haré caer una maldición sobre la tierra. Este profeta Elías viene a ser Juan el Bautista. Y note que la predicación de Juan el Bautista fue una predicación tremenda. Exaltaba la santidad de Dios, exponía la corrupción del hombre y les decía que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Exhortó a los pecados sexuales, los exhortó, por ejemplo, con Herodes, le llamó adúltero y eso le costó la cabeza. Pero esa es predicación en la que se necesita hoy, donde exaltemos al Señor Dios, su santidad y sus perfecciones, y Él reciba la gloria. Le digamos al hombre lo pecador que es y le rogamos que se arrepienta y se vuelva de todo corazón al Señor. ¿Qué hace esta predicación? Une la familia. El corazón del padre se vuelve a los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy en día la familia se está desvirtualizando, el concepto se está desvirtualizando, la familia se está desfragmentando y hoy lo que más se escucha son divorcios. Hay una pandemia, hay una crisis porque no sabemos convivir con nuestros seres amados en nuestra cotidianeidad, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, hemos hecho de Dios simplemente una religión de domingos, donde ahora ni siquiera extrañamos congregarnos todos juntos, sino que muchos prefieren escudarse con que van a escuchar todo de manera virtual. Pero notablemente en las familias se refleja la adoración diaria a Dios. Si hay una conciencia de este imperativo tan importante de agarrar a nuestra familia y discipularla y elevarle cultos a Dios diario, eso se va a notar en el diario vivir de la familia. Dios quiere familias piadosas y ese es el llamado que encontramos en el capítulo 1 del verso 3 del libro de Josué. Dios quiera que nosotros entonces podamos entender la importancia de la palabra de Dios, que podamos entender que necesitamos agarrar a nuestras familias y volvernos al Señor de todo corazón y contarle a nuestros hijos las maravillas de Dios, sus misericordias, sus juicios, hablar de Él, de su santidad, alabarle, y que el domingo entonces los niños puedan ver que es lo mismo, pero ahora en iglesia, como un cuerpo unido, haciendo lo mismo, alabar al Señor, escuchar su palabra, meditar en Él, adorarle, un culto. ¿Sabe qué hará eso? Nuestros niños van a ver que la vida cristiana no es una cuestión de hábitos, es más que hábitos, es más que religiosidad externa, es una adoración interna constante, viva, porque tenemos un papá que nos ama, un papá que nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos tiene un lugar en el cielo donde nos espera cuando tengamos que partir de este mundo. Dios quiera que podamos tomar las familias y entregarlas de todo corazón a nuestro Dios y Salvador. Hasta acá el estudio de estos 3 versículos. Si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana estudiando este hermoso libro de la carta o el libro de Joel, el profeta Joel. Que el Señor les bendiga.